electoral. Ya lo escuchábamos en el estudio, más de la mitad de las mesas escrutadas en total, ¿verdad? No solamente nacional, sino que también en el extranjero. Veamos la carrera presidencial. Estos son los nuevos números. Sebastián Piñera sigue liderando con 36,66% de los votos. Alejandro Guillén en el segundo lugar con 22,63%. Sánchez con 20,43%. Kast 7,85%. Goich 5,91%. Marco Enrique Sominami 5,63%. Eduardo Artés 0,51% y Navarro 0,38%, equivalente a 12.827 preferencias en total. Veamos las tres primeras mayorías. Sigue el mismo orden. Sebastián Piñera y Alejandro Guillén pasando a segunda vuelta presidencial. Primero Piñera con 1.251.311 votos. Segundo, Alejandro Guillén con 772.531 votos. Sánchez en tercer lugar con 20,43. Pasaría Piñera y Guillén a la segunda vuelta presidencial con más de la mitad de las mesas contabilizadas en total. Volvemos al estudio, ya regresamos con más novedades. Exactamente, y revisamos de inmediato esas cifras, ¿no? La última actualización del CERVEL en relación a este voto con más de un 50%, específicamente un 53,05% de las mesas totales, no solamente de nuestro país, también en el extranjero. Y Mauricio Morales, Eugenio Guzmán, ya podemos hablar de un resultado bastante consolidado que se mantiene y que los tiene sorprendidos a ustedes, ¿ah? Reconozcámoslos, Mauricio. Sí, muy sorprendidos, sobre todo por el porcentaje que obtiene Piñera. Las encuestas, por lo menos, la encuesta CEP arrojaba mínimo 10 puntos más de lo que Piñera efectivamente está sacando. Y luego hay una competencia aún cerrada por el segundo lugar, aunque parece ser que Guillén está aumentando lentamente la ventaja sobre Beatriz Sánchez. Y lo último es que Beatriz Sánchez tiene la llave en la segunda vuelta, considerando el porcentaje de votos que acaba de sacar. Eugenio, hay varios elementos que llaman la atención, los decía Mauricio, partiendo por la votación de Sebastián Piñera. Si uno revisa lo que había sido la última encuesta CEP, le daban 44,4% y está ya con un 36% bastante consolidado. ¿Qué pasó? ¿Aquí hubo un error de las encuestadoras en general? Mira, yo creo que hay, para un poco centrar el tema, en el caso nuestro, yo creo que la diferencia finalmente entre todas las encuestas estuvo dado en este cálculo del voto probable, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Dependiendo del número de preguntas que tú hagas, vas a tener una estimación mejor que otra. Es decir, hubo un pecado ahí de origen, dice. Claro, o sea, por ejemplo, ¿qué usamos nosotros? A nosotros nuestro resultado fue 39 Piñera, 20 Sánchez y 25 Guillén, más o menos para Santiago, y está dentro de los errores, ¿ya? Pero esto solamente para Santiago. En ese sentido, pero ¿por qué podíamos apuntar en ese sentido? Era porque nosotros teníamos más de 14 preguntas que filtraban a los mismos individuos en un panel ya por más de un año. Claro. Entonces era mucho más preciso. Y desde ese punto de vista, eso es lo que le falló a la mayoría de las encuestas. O sea, que en su intento por decir, mire, este es el voto probable, no tenían un método. Mauricio, posibilidad de que haya una modificación en el balotaje, es decir, de quién pasa a la segunda vuelta, o ya es muy poco probable que Beatriz Sánchez, que tiene este 2% aproximado de diferencia con Alejandro Guillén, pueda revertirlo. Falta contabilizar la mitad de los votos todavía, por lo tanto es muy temprano para señalar si es que la diferencia se va a mantener. Por ahora lo que hemos observado es que esa distancia ha aumentado, pero de manera muy lenta, por lo tanto se mantiene la incertidumbre por el segundo lugar. Y lo otro a subrayar también son los niveles de participación. De acuerdo a la proyección que uno podría hacer en función de estos resultados, estaríamos bordeando aproximadamente los 7 millones de votantes, lo que también es una sorpresa pensando en lo que estaban augurando las encuestas. Eugenio, ¿sorprendente también la votación de José Antonio Kast, casi un 8%, o era más o menos? Sí, no, yo creo que sí. Yo creo que de todo punto de vista, efectivamente, un 8% es una cantidad, es una masa sólida. Ahora, respecto de lo que también es interesante, yo creo que hay que meterse más en los datos de, suponte tú que van a votar entre 6,5 millones de personas o en torno a eso, o 7, no lo sé, vamos a verlo en el transcurso, ya llevamos la mitad y más o menos eso estaría dando. De ser así, lo interesante es que ha habido una cierta incapacidad, o no sabemos bien cómo se están comportando este tipo de el elector mismo. No probablemente como lo que está ocurriendo en las preferencias en el país, sino que el elector mismo. Y eso va a ser interesante y lo vamos a ver también en los resultados parlamentarios, que ya se están viendo. Claro, que ya vamos a empezar a conocer. Mauricio, ¿esto deja abierta la segunda vuelta? ¿Es un escenario bastante incierto el que se empieza a configurar?
Absolutamente. Las mismas encuestas señalaban que entre Piñera y Kast podían bordear el 50%, ellos están llegando sumados a cerca del 45%, por lo tanto, toda la otra parte del espectro político, toda la centroizquierda estaría sumando algo así como el 55%, por lo tanto, el gran desafío para el candidato que avance a la segunda vuelta, sea Guillé o Beatriz Sánchez, está en juntar todos esos pedazos y pelear la segunda vuelta que en un principio la veíamos con escasísimos niveles de incertidumbre y ahora pasa a ser una segunda vuelta abiertamente competitiva. ¿Y qué tan factible ves tú, Eugenio, que eso lo pueda lograr Alejandro Guillé? Bueno, O Beatriz Sánchez. Claro. Hasta el momento como está la votación, no podemos todavía adelantarlo. Exactamente, pero más allá de eso, bueno, esto es complejo. Piensa tú que en la elección Frey, ¿no es cierto, Meo, la diferencia eran igual 8 puntos o de ese entorno, ¿ya? 20 contra 28, 29. Hoy en día, al contrario, son muy parecidos los porcentajes. Entonces la pregunta es mucho más de largo plazo, en el sentido que primero veamos los resultados parlamentarios, veamos qué hay allí, veamos cómo le va al Frente Amplio, cuánto estratégicamente el Frente Amplio es capaz, ¿no es cierto?, de proyectarse, ¿no es cierto?, de estando fuera, estando en la oposición, o en un eventual gobierno. Y eso es muy complicado. Y obviamente vamos a tener a un Guillé, si es que pasa una segunda vuelta con una votación tan débil, con mucha capacidad, ofreciendo mucho, o sea, va a tener que conceder muchos puntos. Mauricio, en la parte baja ya de las votaciones, ¿no? Carolina Goich, 5,91%, ¿la peor votación de la democracia cristiana? Sí, viene a ser el peor desempeño de un candidato demócrata cristiano, incluso desde antes de la caída de la democracia en Chile. Por lo tanto, es una mala noticia para la ADC y lo que tenemos que ver a continuación es si ese mal desempeño se traduce también en una baja votación para la elección de diputados y senadores, porque de ser así estaríamos frente a una situación muy crítica de la democracia cristiana. Y te quería agregar otra cosa. Lo más probable es que Beatriz Sánchez supere el 1.000.000 de votos. Por lo tanto, sentarse en una mesa de negociación con Guillé con 1.000.000 de votos bajo el brazo es una situación que Guillé va a tener que evaluar muy bien, porque tiene el desafío de o consolidarse hacia el centro o avanzar hacia la izquierda para conseguir esos votos. Si vemos lo que ha pasado hasta ahora con las presidenciales, podríamos tener también entonces grandes sorpresas en las parlamentarias, ¿no? En lo que pase en el Senado y también en la Cámara de Diputados. Efectivamente, si Sánchez logró traspasar esa votación, lo que se llama ese efecto de arrastre, evidentemente podríamos ver bastantes sorpresas. Ahora, desgraciadamente no tenemos muchos datos actualizados como para irlos visualizando. Claro, lo que pasa es que todavía está más lento, ¿no? Más lento, en términos de la entrega de los resultados. Sabíamos que iba a ser difícil, especialmente lo que tiene que ver con senadores y diputados. Básicamente, Mauricio, ¿qué crees tú que pasó con la candidatura de Sebastián Piñera? A ver, tendríamos que examinar los niveles de participación en las comunas frecuentemente favorables para el expresidente Piñera, con el fin de ver si hubo un exceso de confianza. En segundo lugar, evaluar si es que la votación de Kast finalmente se va a sumar a la votación de Piñera en la segunda vuelta, o si es un voto ideológicamente distinto y que por lo tanto está anclado en un segmento mucho más de derecha, y por lo tanto uno podría pensar que Piñera subestimó la capacidad de Kast y cubrió el centro, se desprotegió en el extremo derecho. Y en tercer lugar, por cierto, están los fallos de algunas importantes encuestas de opinión que le daban a Piñera, como tú lo acabas de señalar, el 44% y otras incluso el 48%. Eugenio, ¿tú qué análisis haces del resultado que está teniendo Sebastián Piñera? ¿Se subestimó a cierto electorado, como dice Mauricio? O sea, yo creo que lo peor que puede haber una campaña, y ahí hubo bastantes alertas en su momento dado, es tratar de verla con exceso de confianza. Yo creo que en el último momento Piñera, y ese es el mensaje que envía en algún momento dado, se da cuenta de eso y dice, mire, me contento con tener más de un 10% o hasta un 10% y pasar obviamente a la segunda vuelta. Pero en la realidad lo que ocurrió es que se generaron muchas expectativas. Y las encuestas, por lo general, ya en muchas encuestas, ¿no es cierto?, no lograron estimar adecuadamente, ¿no es cierto?, ese tipo ese resultado. El Cervel acá, perdón, Eugenio. Sí. No. Es que el Cervel acaba de actualizar la información con un 61,23% de los votos, se mantiene básicamente 36, igual, 7. ¿no? 36-7, 22-7 para Alejandro Guillé, 24 para Beatriz Sánchez. Quería preguntarles también por la figura del candidato del PRO, Marco Enríquez Ominami, que en la última encuesta CEP había mostrado una alza bien significativa. Muchos dijeron,
Ojo con Meo, que quizás va a superar incluso a Carolina Goich. Ahora está ahí pisándole los talones, pero ¿se esperaba esta votación, Mauricio? Yo creo que se esperaba mucho más de Meo, pero el gran problema de Meo fue su actitud o su conducta durante la última fase de la campaña. Muchas veces los electores castigan estas prácticas un tanto agresivas de un candidato hacia otro, y él, en la búsqueda de debilitar a Piñera, que al parecer, entre comillas, lo habría conseguido, él no cosechó lo que él trató de sembrar. Por lo tanto, es una mala votación para Meo, pensando en que el año 2009 obtuvo más del 20%, el 2013 el 11% y ahora obtiene menos del 6%. ¿Eugenio? Mira, y yo creo que él trató de ir viendo distintas estrategias. Una, acercarse a Bachelet, decir, mire, yo soy continuador de Bachelet. Por otro lado, yo enfrento a Piñera, efectivamente, yo soy la persona que me enfrenta a Piñera. Estrategias que no son incompatibles entre sí, pero de alguna manera pareciera ser que no se tradujo en un cambio de lo que se estimaba que sería finalmente su votación. Ahora, ¿qué giro podrían tener las campañas de Sebastián Piñera? Y bueno, vamos a ver quién pasa a la segunda vuelta, ¿no? Pero Alejandro Guillé, eventualmente, quien es el que está ahí liderando por poco en relación a Beatriz Sánchez, ¿debiera haber un cambio de estrategia de los respectivos comandos? Seguramente lo va a haber. En el caso de Piñera está la duda de si quiere seguir avanzando hacia votantes de centro y conquistar, por ejemplo, a votantes de Carolina Goich, o si retroceder hacia la extrema derecha y tratar de recopilar los votos de José Antonio Kast. Y por el lado de Guillé tiene que hacer exactamente la misma operación, pero al revés, es decir, avanzar hacia la izquierda, ir a buscar la votación de Sánchez, y con eso lo que se va a producir en la práctica es una especie de vaciamiento del centro, y vamos a tener una campaña en segunda vuelta particularmente polarizada. ¿Cómo lo ves? Lo más probable es que sea polarizada también, estoy concuerdo con aquello, pero sin embargo yo creo que aquí el tipo de gestos que se vayan produciendo van a ser importantes. Recordemos Oí la voz del pueblo o en algún momento... De Lagos, sí, ¿no es cierto? Claro que sí. Yo creo que va en esa dirección, o sea, qué tipo de gestos hayan ahora. Pero también hay un efecto organizacional, un efecto logístico. ¿Cómo logras tener la atención suficiente para llevar a esa gente a votar? Fíjate que Guillé, la campaña del terror, no le permitió ganarle a Sánchez. Sánchez dijo, mire, no me gusta eso. Sánchez no utilizó esa estrategia. Entonces, en ese sentido, lo que venga de ahora en adelante va a ser interesante escrutar. Claro, o sea, hoy día en la misma noche, exacto, si es que Beatriz Sánchez, hoy día, ¿no? Claro, si es que Beatriz Sánchez va a saludar a Guillé y si es que Kast va a saludar a Piñera, es un escenario totalmente distinto en comparación a dos candidatos que se quedan solos dando su discurso final de campaña, por lo menos en primera vuelta, y no reciben el saludo de ninguno de los candidatos que ideológicamente los acompañan en el espectro político. Por lo tanto, lo que vamos a esperar, y me imagino que en el comando de Beatriz Sánchez se está pensando, al igual que en el comando de José Antonio Kast, es la decisión, porque el resultado es tan sorpresivo, tan imprevisto, que lo que ellos decidan va a ser fundamental para pensar la segunda vuelta. ¿Y es clave, Mauricio, que sea esta noche, Eugenio? Sí, incluso fíjate tú, bajo incluso la posibilidad de que todos los candidatos vayan a visitar a Guillé, o en este caso, ¿no es cierto?, Kast vaya a visitar ¿no es cierto?, a Piñera. El tema es cómo esa secuencia, esa foto se mantiene en el tiempo. Faltan 30 días y hay que mantener esa foto permanentemente, y yo creo que no es fácil. Bueno, estamos pendientes de la presidencial, pero también, por supuesto, de lo que está pasando, porque ya empezamos a tener resultados importantes de la carrera